¿Cómo están, amigas y amigos de A Tu Día Le Falta Pepe? Este es un programa especial porque vamos a resolver un gran misterio que siempre he tenido: saber si España es o no es la tierra prometida para la gente que no puede ver. Y del otro lado del océano, desde España, desde Sevilla, está nuestro amigo Jonathan Chacón. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido al programa el día de hoy. Buenas, José, un placer estar en tu programa y un saludo a todo el mundo. Claro que sí. Contarle a la gente que tenemos 5 horas de diferencia con España, y Jonathan ha cumplido un sueño de muchas personas que tenemos discapacidad, que es contar con un mail corporativo, porque el mail de Jonathan es @cabify.com. Lo es así, Jonathan. Correcto, correcto. Y Ya son muchos años, pero es un tema de ser profesional con discapacidad. Es complicado en todas partes, pero bueno, seguimos. claro que sí, seguimos. Jonathan, ¿y cómo tú entraste al mundo de la informática? Porque hay ciertas materias que pareciera ser que están como negadas para la gente con discapacidad. Estoy pensando, el otro día entrevistábamos a unas chicas, la pueden ver acá más abajo en el canal, que hablaban de astronomía inclusiva para personas ciegas, pero la informática, estamos hablando comienzo de siglo, no era tan presente el tema para las personas con discapacidad visual, y tú estabas aquí. ¿Cómo se dio ese proceso? A ver, yo digamos que he sido informático antes que ciego. Yo empecé a programar con 4 años. Entonces, tengo 46, o sea, llevo 42 programando, pero me quedé ciego ya totalmente a los 15 años. Siempre he visto con un ojo y a los 14 empecé con el problema del glaucoma y a los 15 me quedé ciego. Entonces, tengo esa ventaja, entre comillas, pero en realidad para ser buen programador hay que tener la mente un poco cableada de otra manera, tener acceso a abstracciones, buena memoria, buen criterio analítico, como decía un compañero, tener un poco mente de ingeniero. Y el principal problema que encontramos las personas ciegas a la hora de entrar en este mundo de la ingeniería del software es que muchas de las herramientas no son accesibles desde cero, pero lo bonito de ser multifacético o saber un poco de todo es que, por ejemplo, cuando sabes programar en un lenguaje, puedes hacerte el parche para hacer accesible la herramienta que se utiliza para otro lenguaje. Claro, no te voy a mentir, José, de esto no es sencillo. A mí cuando me dicen, oye, yo quiero ser como tú y ser un gran programador y no sé qué, ¿qué es lo que hace falta? Paciencia y voluntad. El camino no es sencillo. Pero es que no es sencillo no solo por el ser ciego, que para la ingeniería del software, eso que te venden, aprende a programar en 48 horas, mentira. O sea, no es sencillo. Lo que pasa es que los ciegos nos encontramos una serie de problemas más complicados. Entonces, Ahí está un punto clave, ¿no? Porque hablamos de paciencia, que podemos invocarlo a nuestra propia capacidad de ser resistente, de insistir, de investigar, pero también a la voluntad, donde ahí ya nos trasladamos al otro. Y no sé si compartes conmigo, pero para lograr la inclusión laboral y social, sí o sí necesitamos de la voluntad del resto de la sociedad, ¿no? sí. Pero muchas veces esa sociedad, por mucho que hablamos aquí en tu programa y en otros podcasts y en otros estados y en otros escenarios, la accesibilidad sigue siendo una gran desconocida y las personas con discapacidad todavía no somos tan visibles. Tenemos el problema, y es una cosa que trabajamos en Cabify, de no normalizar la discapacidad, sino de empatizar con la discapacidad y normalizar que tengas o no tengas discapacidad, sigues siendo una persona. Yo siempre digo que, ay, ¿cómo tratamos con una persona con discapacidad? Lo primero que tenemos que entender es que la solución a los problemas que tiene cada persona, normalmente la conoce esa persona. Habla con ella. Oye, ¿cómo te puedo ayudar? Pues esa sensación de, oh, que este hombre lo que está diciendo son cosas muy comunes, muy evidentes, pues la gente no cae en ello. Entonces tenemos que divulgar y empatizar. Claro que sí. Estamos conversando con Jonathan Chacón, quien es... ¿Cuál es tu profesión exactamente, Jonathan?
Actualmente soy Accessibility Lead en Cabify, pero mi profesión generalista es investigador y desarrollador en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías. Wow. Jonathan, ¿y cómo fue el proceso cuando tú decides que esto que estás viviendo de niño, convertirlo en tu motivo de vida y de existencia, ¿no? Y de subsistencia? ¿Cómo fue ese proceso de entrar a la universidad a estudiar esto? Pues yo es que desde los 4 años que entró el primer ordenador personal en casa, que entró primero en casa de mi primo, luego en casa para mi hermano mayor, es que esa sensación de un par de líneas de código y ponía mi nombre en pantalla, digo, oh, esto me gusta. A mí siempre me ha encantado hacer bricolaje, tanto electricidad, fontanería. Es más, antes de quedarme ciego, pues los veranos, mi padre era albañil, actualmente jubilado, pues los veranos, niño, ¿tienes algo que hacer? No, pues vente conmigo. Y aprendí fontanería, aprendí electricidad, pero cuando ya, digamos, con 6 7 años tenía más acceso a la literatura informática, pues ya me puse más a programar. La gente dirá, ¿con 4 años en una obra? No, no, tranquilidad. Simplemente estaba ahí con mi padre observando y él me decía, ponte ahí, sujeta esto y demás. No me ponía a cargar sacos de cemento, en tranquilidad, que la gente se estará asustando. Entonces, a mí me viene desde muy de pequeño y ya con 7, 8 años ya empecé a hacer un programa más serio. Con 11 años vendí mi primer programa, que era para una tienda del barrio, que el señor tenía un PC 1512, creo que era, y necesitaba una aplicación para llevar las cuentas como él quería llevarlas, no como lo que le vendían el Office de la época, que no sé si era un Lotus, un 2.3 o algo así. Y le hice yo un programita, además en Pascal, y me dio 5.000 pesetas, unos 30 euros de ahora. Y verá que dice tú, oh, me gusta y encima me repercute positivamente en mi ego y en mi economía. Mm. Y ahí vi yo que esto se me daba bien y me gustaba aprender. Y bueno, me quedé ciego eso con 15 años ya. Y ahí sí lo pasé mal, porque cuando me quedé ciego y pregunté ya a gente de 11 bueno, ¿y aquí los ciegos qué hacéis con la informática? Ten en cuenta que yo con 15 años venía de un Apple Macintosh Classic y un Commodore Amiga 500, o sea, los interfaces visuales y demás, y ahora me encuentro que la gente ciega utiliza MS2 y todo interfaces de texto. Es como vivir en el siglo XX y de repente tener que volver a la Edad Media. Todas las herramientas de facilitarte la interacción en las interfaces se pierden. Vuelves al comando de texto. Bueno, te adaptas, creces, mejoras, creas nuevas herramientas, compartes, divulgas e intentas que más gente se meta. Hoy en día todavía hay muy pocas personas con discapacidad visual que estén metidos en la ingeniería del software y no es imposible. No os quiero llevar a engaño, no es sencillo, pero no es imposible. Es simplemente tener las cosas claras y querer es poder, pero hay que ponerse. Claro que sí. Que el quiero le gane el puedo, cantaba el gran Joaquín Sabina. Jonathan, pero en ese sentido, ¿qué valor tú le das cuando empiezan a aparecer de forma ya más masiva los famosos programas lectores de pantalla? Explicarle a la gente que son software que ayudan a las personas con discapacidad visual a poder ocupar el computador, el celular, el tablet. Cuando aparece, por ejemplo, JAWS, ¿cómo cambió la vida? ¿O crees que no fue tan bueno? Sí. Porque fue muy caro también, fue muy caro. Claro, ahí hay un tema de que primero aparecen las herramientas de asistencia en un primer momento para ayudar a personas puntuales. Por ejemplo, IBM sacó un esqueleto de lector de pantalla para ayudar a un par de trabajadores mayores que se estaban quedando ciegos. De ahí ya salimos al Habla, que se hizo en España, o el Parla de Italia. Estaban muy enfocados a que un ingeniero conoce a alguien que está ciego, que lo necesita, y es una iniciativa personal o profesional, pero no hasta ya finales de los 90, no hay una iniciativa social, y podemos decir que ya entrados el 2004-2006 es cuando empezamos a ver los primeros lectores de pantalla gratuitos, libres, de la comunidad, donde, aunque no se han desarrollado 100% por personas con discapacidad, pero
es una comunidad de usuarios y desarrolladores. La informática se está volviendo social ahora y es un problema que estamos arrastrando de que antiguamente, te estoy hablando de 10 años, las personas se tenían que adaptar a la tecnología. Tienes que aprender cómo funciona esto, tienes que cambiar tus esquemas mentales porque el programa funciona así. Y ahora, poquito a poco, estamos trabajando en la tecnología social, que la tecnología, la herramienta, se adapta a la persona, aprende de la persona y se modifica o se muta en algo comprensible y utilizable por cualquier persona. Estamos empezando, pero vamos por muy buen camino. Yo siempre digo que esos padres que ven a su niño o a su niña con un tablet o un iPad con 4 o 5 años, ¡ay, mi niño qué listo es, que maneja el iPad! No, que listo el ingeniero que ha simplificado la forma de utilizar la herramienta para que un niño de 5 años o una persona de 95 pueda utilizar la herramienta. Entonces, ahí la tecnología social tiene mucha importancia. Problema, que la accesibilidad hasta hace relativamente poco era muy desconocida por esos ingenieros que hacían tecnología social. ¿Sabes que no conocía ese concepto y me gustó mucho porque, por ejemplo, ahora pensaba, yo hace poco volví a ser papá, mi bebé tiene 5 meses y nos hemos encontrado con el problema de que cómo yo calculo la medida del agua para la leche, porque los envases de las mamaderas, así le decimos acá a las mamilas de los bebés, no tienen relieve, no tiene braille, no tiene nada y al final uno tiene que ir buscando siempre el acomodo, pero es cierto lo que tú dices, hoy día la tecnología, como es el caso de Cabify, está al servicio no solo del que no ve, sino que ese minimalismo también lo lleva a la gente que tiene movilidad reducida, a la gente de la tercera edad, o quizás también a la gente que no es tan hábil en el uso de un celular. ¿Por qué crees que eso sí ha pasado en el mundo digital y no tanto en el mundo físico? El mundo digital siempre va más rápido y tenemos un ejemplo que es el lema, cada año tenemos un lema de accesibilidad en Cabi, este año es por la demostración simple de que los cambios que hemos hecho en Cabify para el 5% de los usuarios que tenemos, de los pasajeros que tenemos, benefician al otro 95% restante. Hemos simplificado la aplicación, hemos agrandado los botones, los textos, hemos hecho distintos temas de accesibilidad para adaptar a la aplicación, las páginas web, todo, y la gente nos utiliza ahora más que antes. Hemos pasado de 120.000 usuarios con discapacidad en Cabify a más de 600.000 usuarios, y esos son números que te ayudan a seguir trabajando en esa dirección, pero cuando preguntas la opinión de Cabify a la gente de la ciudad y dicen, no, es que es muy sencilla, sabes lo que quieres, sabes cómo utilizar la aplicación, entonces te sigue impulsando a eso. ¿Qué pasa con el mundo físico? Cuando tú construyes un edificio, hacer una modificación no es cuestión de horas o de días, es cuestión de meses. Entonces, el mundo físico siempre va más tarde. Y hay un tema también de la amortización de la tecnología. ¿Sabes, José, que seguimos utilizando para las baterías de hoy en día tecnología que tiene ya más de 15 años? ¿Por qué? Porque se tienen que amortizar las patentes y los procesos de investigación. Tenemos baterías modernas que todavía no han llegado al mercado, pero sí están siendo utilizadas en prototipos o en dispositivos muy específicos para la industria, que más tarde o más temprano nos llegará a nosotros, porque el último modelo de un smartphone tiene mejor batería con un espacio menor en físico de la batería, porque están mejorando la tecnología que está utilizando. Entonces, aparentemente en el mundo físico la accesibilidad tarda más en llegar, pero es que muchas veces llega y no nos damos cuenta. Hoy en día es bastante habitual que los dispositivos nos hablen. Y es porque se ha normalizado y se ha abaratado la tecnología. Hacer que un dispositivo hablase hace 20 años costaba de media casi $300. Ahora, hacer que hable un dispositivo para una fábrica que hace esos dispositivos cuesta unos $20. Wow. Ahí se explica, ¿no?, la democratización. Jonathan, tú recién nos contabas y vamos acercándonos a la pregunta que queremos responder, si es verdad que España es la tierra prometida para la gente que no puede ver. Tú nos contabas que pierden la vista, se da un proceso sumamente complejo y tienes que entrar al mundo de la universidad, logras sortear. ¿Y cómo fue ahí plantar cara a encontrar trabajo? Yo ya tenía mi reputación un poco.
Entonces ahí tiré un poco de reputación. Yo siempre digo de cuando alguien me dice, oye, yo quiero trabajar en tu sector. Digo, pues en mi sector tienes que demostrar qué puedes hacer. Lo primero que hay que hacer es hacerse un portfolio. Hacer proyectos, colaborar con proyectos de otra gente, hacerte un nombre. Claro, antes de hacer eso tienes que tener conocimientos, tienes que estudiar y aprender. Entonces, cuando yo terminé mi etapa de educación formal, porque en ingeniería nunca dejas de estudiar, que esa es otra verdad, cuando termines de estudiar en la universidad o en un ciclo formativo, lo que sea, si vas a hacer ingeniería del software, te toca renovarte cada 6 meses. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Pues yo ya con mi reputación, pues simplemente hablé con gente, empecé a trabajar en una consultora, desarrollando el portal de Discarnet. Luego pasé a consultoría, pero también trabajaba colaborando en desarrollo o investigación en otros proyectos. En esa etapa de consultoría principalmente hacía auditorías y evaluaciones de accesibilidad tanto de web como de aplicaciones, pero me cansé de eso y pasé a investigaciones y desarrollo. Y ahí pues hicimos cosas con biometría, visión artificial, proyectos con Google Glass para personas con autismo y discapacidad cognitiva severa. Y ya me cansé un poco del mundo de las consultoras y pasé a las startups. Y es lo que te digo, siempre me ha ayudado el que todo el mundo me conozca, el que tenga mi reputación. Como siempre digo, toco madera, pero hasta la fecha solo he tenido una vez en mi vida que pedir trabajo y fue porque la startup quebró y estuve como 4 días sin trabajo. Entonces, el ser buen profesional, el que te conozca, el que participes de ese sector divulgando, aportando, ayudando, eso facilita mucho el mantener tu trabajo. Otra cosa es esa posición de algunas personas con discapacidad de, bueno, la ley, hablamos de España, dependiendo en Latinoamérica hay alguna de ellos, ¿no? De a mí me tienen que contratar, no. Una empresa, el principal objetivo de una empresa es ganar dinero. No son organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Entonces, tenemos que ser miembros productivos de la sociedad. No nos van a contratar por ser discapacitados. Y te lo digo así porque me he encontrado candidatos en una ronda de contratación y en la entrevista hacen la pregunta de ¿qué puedes aportar a la empresa? Y que te digan, pues que tengo discapacidad. Para mí, que esa sea tu mayor virtud a la hora de pertenecer a una empresa, para mí es un red flag bastante gordo. Pues soy empático, se me da muy bien el análisis matemático, o soy un gran periodista que consigo impacto en redes sociales. Esos sí son valores útiles porque dan productividad a una empresa. Recordemos que trabajar no es opcional. Nadie trabaja porque le guste, tenemos que trabajar para conseguir dinero y poder vivir. Entonces nos tenemos que esforzar. Hay que ser realistas, no nos van a contratar simplemente por ser personas, nos contratan porque seamos buenos profesionales. ¿Qué es más difícil que contratar a una persona con discapacidad? Cierto, ¿por qué? Porque hay mucho prejuicio y mucho desconocimiento. Yo siempre cuento que cuando voy a una entrevista de trabajo, porque yo siempre estoy dispuesto a que me hagan ofertas y demás, y yo siempre participo también para divulgar. Yo siempre voy con mi portátil, con mi laptop, porque muchas veces me toca enseñarles a los que me están entrevistando para un posible trabajo cómo trabaja una persona ciega, porque desconocen qué puede hacer una persona ciega en el sector. Y entonces tienes que enseñarles, porque ellos no se van a molestar, ni saben qué puede hacer una persona con discapacidad visual. Y es un tema que tenemos que seguir trabajando en ello, de divulgar, enseñar. No me gusta esa palabra de normalizar, pero al menos hacer habitual la presencia de una persona con discapacidad visual trabajando. Jonathan, ¿y por qué crees tú que pareciera ser que la discapacidad visual es una de las discapacidades que más aleja a las personas del mundo laboral, cuando muchas veces simplemente instalar un computador con un lector de pantalla, ocupar el software adecuado y poco más, pero somos de las discapacidades una de las más vulneradas a nivel de contratación? Porque el perder visión, aunque sea temporalmente,
a una persona le traumatiza. Ten en cuenta que para una persona sin discapacidad evidente, el cerrar los ojos hace que casi el 90% del caudal de información que va al cerebro desaparece. Si te fuerzan porque te tapan los ojos o lo que sea, es bastante traumático. Entonces, esa sensación, y por desgracia, mucha gente que no tiene discapacidad visual, cuando intenta empatizar, lo primero que hace es ponerse un antifaz o cerrar los ojos y ¡ay, yo me agobio muchísimo! Yo siempre digo que cuando te quedas ciego solo tienes dos opciones. O tiras para adelante de forma positiva o tiras para adelante y te amargas y te vuelves un ciego amargado o te vuelves un ciego estoicista cínico como soy yo. Pero tienes que tirar para adelante. Entonces, es un tema de que la gente se acerca a la discapacidad desde un punto de vista de ignorancia total, pero no se acerca de la forma correcta, que es, como dije al principio, pregunta a la persona con discapacidad que comparta. Que ahí tenemos nosotros nuestro trabajo, José, y otras personas con discapacidad visual. Cuando estamos en la calle esperando a poder cruzar, si se nos acerca una persona de hola, ¿te ayudo a cruzar? No le contestemos de mala manera, que eso lo he visto de personas que digan que no soy un inútil, yo puedo cruzar. No, sé educado. ¿Por qué? Porque esa experiencia que se está llevando esa persona que quería ayudar puede provocar que esa persona decida no ayudar a ningún ciego en el futuro, y hay otros ciegos que quizás sí necesiten esa ayuda. Exacto. Entonces, tenemos que trabajar divulgando, porque aunque parezca que todo gira a nuestro alrededor, no superamos en el mundo ni el 1%, me refiero a la discapacidad visual, que se habla del 10% o el 15% de personas en el mundo con discapacidad, pero la visual no es la más común de las discapacidades. Hay otras discapacidades físicas que son más habituales, bien por desgracias de accidente o bien por carácter congénito de nacimiento con discapacidad. Y vamos a ser claros, José, si te pilla con discapacidad visual en un punto del planeta poco civilizado, lo más probable es que te mueras muy joven. Porque la discapacidad visual, si no tienes asistencia de una familia y tu familia tiene asistencia del gobierno o de tu comunidad, lo pasan mal. Porque es una discapacidad para socializar bastante restrictiva en la infancia. Y de hecho acá en Chile está muy ligada a la pobreza. Sigamos entonces, van pasando los años, tú ya te haces un nombre, genera este proyecto de programar a ciegas, ¿no? Que es un blog, contarle a la gente, donde se habla de tecnología, pero también de cómo se pueden generar posibilidades, ¿no? Porque yo creo que la ceguera, el gran problema que tiene es que quita posibilidades. Pasa el tiempo y tú estás un día dando una conferencia y en eso atraes y aparece el mail jonathan@cabify.com. ¿Cómo fue entrar a Cabify? Pues mira, te cuento porque mi forma de contratación fue muy curiosa. Yo estaba saliendo de la startup que quebró. Hablé con conocido, con mi red de contactos de señores, busco trabajo. Y me fui a una software factory. Y me contrataron y estuve un mes trabajando en la Software Factory, que les monté el departamento de accesibilidad. Y en ese tiempo del mes, pues yo tenía un compromiso con un buen amigo de dar unas charlas sobre el diseño de interfaces inteligentes en unas charlas que daba Cabify, que traían invitados, que daban unas charlas de 20, 40, 50 minutos explicando un tema y demás. Y entonces yo quería hablarles a ellos de diseñar de forma inteligente una interfaz bien diseñada. Entonces, de ejemplo, pues tomé la aplicación de Cabify en aquel tiempo y la puse, como decimos aquí en España, la puse a parir, sacando fallos, vamos, en plan destroyer total, pero eso fueron los primeros 6-7 minutos y el resto de la charla fue explicando cómo mejorar la aplicación. Esto se mejora así, además beneficia a esta gente, esto así, este problema que tenéis con el contenedor deslizante es por este tema, en Android es así, es evidente. Yo siempre hago participar a la gente cuando estoy haciendo este tipo de ejercicios de mejora de algo. Vamos a ver, si tenemos aquí un botón en la esquina y se solapa y es pequeñito, tú lo vas bien, pero tú eres un buen hijo y quieres a tus padres, sí.
pues tus padres no van a ver bien el botón. Hay que ser buen hijo y hacer el botón más grande y más visible por los colores y por el texto. Y es más, hay gente que ni siquiera ve y tiene que hacerlo accesible para que lo vean con su lector de pantalla. Bueno, pues todo el mundo involucrado en la charla, todo el mundo contento, gente tomando notas y el jefe de producto oye, cuando terminó la charla, que además yo estaba allí a punto de beber y comer porque estaba bastante cansado, que queremos que trabaje con nosotros, digo, pues hazme una oferta. Y me hicieron la oferta y desde el 2019 estoy en Cabify. Y eso ha marcado un antes y un después porque por primera vez tú hablas de lo que vives. Y en el fondo, si a ti no te funciona, a mí tampoco me va a funcionar. Y ahí volvemos al concepto inicial, ¿no? Está, por un lado, tu tenacidad, pero también está la voluntad del otro lado, en este caso de Cabify, de entender que más allá de la responsabilidad social, este es un negocio que beneficia a todos. Claro, ellos ya tenían interés en la accesibilidad desde el 2018, pero lo que hablábamos de había mucho desconocimiento, habían hecho intentos de hacer la aplicación accesible, pero no tenían a alguien que les guíe de esto se hace así, esto por aquí sí, por aquí no. Entonces, ese interés de mejorar las ciudades, y cuando hablamos de mejorar las ciudades para la gente que vive en las ciudades. Entonces, esa voluntad la tienen empresas con buena cultura y hay que apoyarla. No solo Cabify, también Microsoft, Apple, Google tienen esa iniciativa de mejorar. La prueba es que hoy en día muchos lectores de pantalla vienen de serie en los sistemas operativos. ¿Pero es suficiente? No, nunca es suficiente. Pero no debemos exigir de mala forma, sino debemos exigir con buenas formas, demostrando ejemplos, justificando las razones, porque la discapacidad y la accesibilidad está rodeada del desconocimiento. Y hay mucha falta de empatía debido a ese desconocimiento. Entonces, cuando tú le enseñas a tus jefes de, oye, mira, tenemos más de 120.000 usuarios en el 2023 o 2022, no me acuerdo ahora bien, que viajan con nosotros, y ahora son 600.000, pero es que además hay asociaciones y hay otras empresas que hablan bien de nosotros porque cuidamos a nuestros pasajeros y estamos colaborando con distintas organizaciones. Por ejemplo, en América Latina colaboramos con la ULAT, la Unión Latinoamericana de Ciegos, en España por supuesto con ONCE, incluso a mí me tocó ir este pasado abril a Puerto Rico a participar del el segundo Congreso Internacional de Accesibilidad de la Universidad de Puerto Rico, y estamos siendo ejemplos, tanto que hasta Apple en el 2023 nos invitó a Nápoles a hablar de nuestro proyecto de accesibilidad, porque una cosa que sí hemos conseguido con respecto a otras aplicaciones es que nosotros mantenemos la accesibilidad con cada nueva actualización. No nos pasa como a otras aplicaciones que cuando una persona ciega va a actualizar, está con los dedos cruzados y con miedo porque nos ha pasado, y tú lo sabes, José, que con una actualización la aplicación deja de ser accesible. Y ahí eso es un compromiso real con la accesibilidad, que tú puedes esforzarte, como hacen alguna empresa o algún proyecto. Me dedico todo este año a hacer la aplicación accesible, fuerte, bien. Llega el 1 de enero del año siguiente y la primera actualización que haces te cargas todo lo anterior. Eso no has hecho la accesibilidad porque de verdad creas en la accesibilidad, sino querías cumplir un requisito a lo mejor de ley o administrativo, pero si de verdad te comprometes con la accesibilidad dentro de tu flujo de trabajo con diseñadores, ingenieros, analistas, compañeros de people, compañeros de sostenibilidad, todos están comprometidos con la accesibilidad. Es más, cuando terminemos esta entrevista, yo tengo que descansar un poquito y una hora después me toca dar un taller a los compañeros de América Latina para enseñarles cómo funciona la aplicación con lector de pantalla, tanto TalkBack como VoiceOver. ¿Por qué? Porque todos los empleados de Cabify tienen que conocer la accesibilidad y cómo afecta a nuestros pasajeros y cómo nos puede afectar de forma personal, que todos vamos para viejos y todos podemos alcanzar un punto de discapacidad permanente o puntual. Exactamente. Y así hemos llegado al momento de la pregunta crucial. Nosotros antes de empezar la grabación, tú me contabas que eres un ferviente defensor del teletrabajo y quisiera saber qué hay de cierto
porque así lo vemos en Latinoamérica en diferentes grupos de internet que hay, de Android, de Apple, y todos se indican a España como la tierra prometida para la gente con discapacidad visual. ¿Es tan así o no? Vamos a ser realistas. Todavía tenemos un alto porcentaje de desempleo de personas con discapacidad. Eso es la pura verdad. Pero sí es cierto que la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE, trabaja muchísimo y trabaja muy cerca de la administración, los gobiernos y de las empresas para fomentar que tengamos acceso a educación presencial, educación digital, las adaptaciones al puesto de estudio y de trabajo sean lo más eficiente posible. Pero sí es cierto que no es un mundo de arcoíris y nubes de colores. O sea, todavía hay mucho que hacer. Sí he visto cómo se está en Colombia, cómo se está en México, cómo se está en Guatemala. Conozco un poco Argentina y Chile y sí que lo tenéis ahí un poquito más crudo, pero es que estáis empezando quizás con 30 años de retraso con respecto a España, que la ONCE ya ha cumplido 70 años. En Latinoamérica creo que habéis empezado a hacer leyes de inclusión y de protección social, creo que a partir del 97, 98 es la más antigua que conozco. Claro que sí. Entonces, vais con buen tino, pero necesitáis un poquito de más tiempo. También tenéis una ventaja, que es que estáis cogiendo el modelo de Europa para esos modelos de leyes de integración. Eso está muy bien. Lo que pasa es que hace falta que el mundo asociativo funcione, tanto los que gobiernan como los usuarios con discapacidad, como el resto de la población, y también presionar al mundo empresarial. Recordemos, las empresas están para ganar dinero. Le tienes que demostrar que apostar por la inclusión les va a traer beneficios, porque hay mucho prejuicio. Exacto. Jonathan, y para finalizar, tú, ¿qué le podrías decir a esa mamá, a ese papá, a ese familiar, a ese niño, a esa niña que tiene discapacidad visual, que tiene un familiar con discapacidad visual, para que no sienta que se le mutilan los sueños por simplemente no ver? Yo siempre digo que yo he tenido suerte de tener una madre muy cariñosa, pero una abuela realista. Cuando yo me quedé ciego, mi madre lo primero que dijo: tú no te preocupes, tú te quedas ahí sentado, que a ti no te va a faltar nada, porque yo me voy a encargar de ti, no sé qué cuánto. Y mi abuela le dijo: niña, tu hijo nunca ha sido un inútil y tú no lo vas a convertir en un inútil. Eso también, tened en cuenta que mi proceso para quedarme ciego fue un poco traumático, porque yo me levanté una mañana y ya estaba ciego, tuve un desprendimiento de retina de 320 grados. Entonces fue un poco traumático para mi madre, de una persona como era yo, bastante autónoma, bastante independiente, de hoy está totalmente ciego. Entonces hay que ser realistas. Papá, mamá, que tenéis a una persona con discapacidad a vuestro cargo. No vais a vivir para siempre y normalmente y preferiblemente tu hijo, tu hija va a morir después de vosotros. Si no le dais libertad para crecer como persona autónoma, como persona que se valga por sí misma, le vais a acarrear muchos más problemas y llegará un día en que no podráis cuidarlo y solucionar los problemas. Ser realistas y dejar que la persona crezca. Es vuestro hijo, vuestra hija. No es una propiedad que podáis modelar y cuidar y el día que os cansáis o no podáis lo metéis en un cajón. No, es una persona que necesita socializar, necesita aprender y necesita participar de la sociedad. Muchas gracias, Jonathan, por estos minutos, y ustedes en sus casas recordarles que tienen que pinchar la campanita y suscribirse a este canal y pensar o no si a su día le falta Pepe. Algunos sí y a otros no. Muchas gracias, Jonathan. Un placer.